Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos al anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América para este conversatorio, esta presentación del número de política exterior, renovar el vínculo transatlántico, esta presentación del número de mayo-junio de la revista Política Exterior. Un saludo muy cordial, siempre bienvenido a la Casa, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, a los exministros de Exteriores, a Ana Palacio y a Josep Piqué, al embajador de Alemania en España, Wolfgang Dott, que nos acompaña también en la presentación, a las embajadoras, embajadores que nos acompañan, al presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, el senador Gutiérrez Limones, a la directora de Política Exterior, Aurea Moltó. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a este conversatorio en Casa de América. Esta institución, Casa de América, cumple este año, este 2022, 30 años. Son 3 décadas acercando América Latina a España, pensando, reflexionando sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer hace ahora 30 años, pensando y reflexionando también sobre el papel, el lugar de España en la geopolítica de estas 3 décadas, la geopolítica cambiante. Pensando, además, en español. Es también parte de la colaboración que tenemos con la revista Política Exterior, sin duda alguna la publicación de más prestigio sobre relaciones internacionales, política internacional en español, y como parte de esa colaboración ya larga de la Casa de América con Política Exterior, tenemos desde el número anterior la presentación de los diversos números de las diversas publicaciones de Política Exterior en esta casa. Siempre hay artículos sobre América Latina en la misma. En este número hay 2 artículos sobre las elecciones en Colombia, que tienen lugar, como ustedes saben, el fin de semana que viene. Y, por supuesto, hay este gran tema central de la geopolítica, del vínculo transatlántico, la geopolítica actual de la guerra de Ucrania, previa, además, a la cumbre de la OTAN de finales de junio. Sin duda alguna, un número clave, un número esencial para comprender con más detalle lo que está ocurriendo en la geopolítica internacional. Como Casa de América, encantados de que este debate en español tenga lugar aquí, en nuestra sede, y que además sea presentado por el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación. Ministro, gracias por tu presencia. Tienes la palabra. Querido Enrique, querido director, lo primero, muchas gracias por acogernos aquí en tu casa, que es la Casa de América, y donde siempre que vengo encuentro la utilidad de esta institución y el excelente programa que prepara siempre. A los exministros y buenos amigos, Josep Piqué, Ana Palacio, senadores, embajadores y, por supuesto, al equipo de Política Exterior, que es el motivo que nos congrega hoy aquí, presentar este último número de Política Exterior, que es una revista absolutamente indispensable para la proyección de España en el mundo y para la comprensión del mundo en España. Este número, además, no podía ser más acertado en su enfoque, en su encuadre, en su título: defender un mundo seguro. He tenido la ocasión de participar en esta edición, poniendo de relieve la centralidad de la OTAN en la defensa de España y de Europa, algo que en estos momentos yo creo que no necesita gran explicación, en un momento en el que celebramos a la vez el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN y vamos camino, en unas 2 semanas, de una cumbre que va a ser crucial. Va a ser crucial para la seguridad de Europa, va a ser crucial para la seguridad euroatlántica y el vínculo euroatlántico, y va a ser crucial también para las decisiones que tomemos en defensa de nuestra democracia y de nuestro modelo de vida aquí en Europa. He transmitido en este número el papel, la visión de la seguridad y la defensa de España a través de la OTAN y en la OTAN, lo que la OTAN aporta a España y lo que España ha aportado a la OTAN. Y yo creo que en ese título, una alianza por la paz, la seguridad y la democracia, se condensa todo, porque olvidamos a menudo que la OTAN es una alianza de democracias y que además así aparece recogido en el preámbulo del Tratado de Washington, el Tratado Fundacional, y que además la OTAN es una organización defensiva, nunca ofensiva,
que tiene como objetivo la defensa, por supuesto, de la seguridad de nuestros ciudadanos, pero también la defensa de nuestros valores, de esa democracia, de la que todos somos miembros para poder participar en esta organización. Estudios de política exterior, su cabecera, política exterior, cumplen además este año 25 años. Es un año también de aniversarios para política exterior. 25 años aportando análisis internacional y, lo que es más importante, 25 años aportando análisis internacional en español, el idioma común que nos une con nuestros hermanos latinoamericanos. Y quiero felicitar a todo el equipo, Aurora Moltó está aquí presente, por el éxito cosechado durante este tiempo, por las oportunidades que da a los distintos temas que se trata, por el rigor en su reflexión, por la libertad en el comentario y por la calidad de las firmas elegidas. Este número llega en un contexto de agresión injustificada e ilegal de Rusia a Ucrania y yo creo que ha puesto de relieve, como hacía muchas décadas que no se veía, la unidad y la importancia del vínculo transatlántico para la defensa de nuestra seguridad, de nuestros valores, también para la estabilidad del orden internacional. La unidad de respuesta de la OTAN ha reforzado la importancia de estos objetivos de la organización y son objetivos con los que todos los aliados estamos comprometidos: la seguridad colectiva y la defensa de nuestros valores y nuestras democracias. Y esa unidad y ese consenso se han visto reflejados en amplísimas mayorías que condenaron la agresión rusa contra Ucrania en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y para caminar hacia un mundo seguro, como titula este número de esta publicación, es capital que sigamos manteniendo esa unidad, sin olvidar que la guerra tiene también un impacto indirecto, pero muy intenso, en otras zonas del mundo, como puede ser Latinoamérica o el África subsahariana. El bombardeo ruso de las zonas de cultivo, el bloqueo de los puertos ucranianos, contribuyen a una crisis de seguridad alimentaria en esas regiones que debemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar. La Cumbre de Madrid va a ser esa ocasión idónea para abordar todas estas cuestiones, para consagrar este sistema de seguridad colectivo único e indispensable para preservar la paz y la seguridad internacionales. Y España es un país estratégico para celebrar esta cumbre. En Madrid adoptaremos el concepto estratégico, el papel, el documento que definirá durante una década el papel de la OTAN como garante de seguridad frente a todas las amenazas actuales. Abordar el uso inaceptable de la fuerza se añade a hacer frente a lo que se denomina en el lenguaje de la OTAN las amenazas híbridas de las que somos testigos. La presión energética como arma política sobre nuestras poblaciones, el uso de personas migrantes con el objetivo de desestabilizar nuestras fronteras, los ciberataques que van cada vez de manera sistemática más paralelos a las guerras convencionales. Todo ello pone en riesgo la seguridad y el orden que hemos construido durante décadas. España contribuye al planteamiento futuro, a este planteamiento futuro de la OTAN, en su calidad de aliado fiable dentro de la OTAN, pero también de miembro europeísta y convencido de la Unión Europea. Porque la coordinación entre la Unión y la OTAN no es una alternativa, sino es una auténtica necesidad. Creemos en una Europa fuerte en defensa y por ello estamos a la cabeza de todas las iniciativas para su desarrollo, convencidos de que eso refuerza, esa Europa fuerte refuerza a la OTAN y viceversa. Y lo vemos en este contexto, donde las sanciones económicas de la OTAN unidas de la Unión Europea, unidas a la disuasión de la OTAN, son fundamentales para hacer frente a la amenaza en el flanco este. La disuasión de la OTAN ha sido complementada sobre el terreno también con el suministro de material militar a cargo de la política común de seguridad y defensa a través de su instrumento europeo para la paz. La colaboración entre la Unión Europea y la OTAN es parte esencial de la gestión de la unidad y de la cohesión de esta respuesta occidental, unida, europea, transatlántica, al ataque del presidente Putin.
De hecho, la injustificable agresión rusa ha tenido como efecto la ruptura, la reflexión sobre la neutralidad de dos Estados europeos y miembros de la Unión Europea, Suecia y Finlandia, que en estos momentos y en este escenario entienden que su seguridad solo está garantizada dentro de la alianza, una cuestión que también estará presente, por supuesto, en la Cumbre de Madrid. La elaboración de este concepto estratégico de Madrid, sobre el que versa el artículo de política exterior que me invitaron a redactar, nos ofrece una posibilidad de trabajar sobre la colaboración, el alineamiento entre europeos y aliados transatlánticos, con la brújula estratégica y este concepto estratégico también en sintonía. Y a este objetivo se suma otra realidad. Las amenazas del flanco este son también las amenazas del flanco sur y el concepto estratégico de Madrid debe integrarlas. Nuestra preocupación por los desafíos provenientes del flanco sur se añaden a nuestra firme voluntad de acompañar y de apoyar a los países del flanco sur en su camino hacia sociedades más prósperas y más estables. Y aunque el foco de la alianza evidentemente está hoy puesto en el este, y España participa solidariamente de ello, no podemos descuidar lo que ocurre en el sur, especialmente en el Sahel, que se enfrenta a una crisis multidimensional, económica, social, política y de seguridad. El Sahel es ya el epicentro de la actividad del terrorismo yihadista, y a esto se suma un debilitamiento de la gobernanza y de los estándares democráticos, unido a un incremento de la presencia rusa y de los riesgos de la instrumentalización, de la inmigración y de la energía, como hemos visto ya en el flanco este. Y todo ello en el contexto de una profunda crisis humanitaria agravada por el deterioro de la seguridad alimentaria que produce la interrupción del suministro de grano por la guerra de Ucrania, al que todos tenemos que ayudar a paliar. Y ello requiere una atención que estamos seguros que la OTAN va a consagrar en el próximo concepto estratégico, porque hay ya una visión que la propia OTAN plantea, lo que llaman la OTAN de 360 grados, que incorpora de manera estratégica todos los desafíos y amenazas, vengan del este o vengan del sur, del flanco este o del flanco sur. Con la Cumbre de Madrid tendremos la oportunidad de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, con nuestros socios más cercanos, todos juntos, enviemos un mensaje claro de unidad en la respuesta a los que ponen en peligro la seguridad de nuestras sociedades y respondiendo a la fuerza, no solo con nuestra disuasión, sino con la razón y con el derecho internacional. España ha sido durante estos 40 años de pertenencia a la OTAN, que celebrábamos hace muy pocos días con el secretario general de la OTAN, varios de los exsecretarios generales de la OTAN también, un aliado fiable de manera constante en la alianza, un Estado miembro comprometido también desde Europa con la integración europea. Hemos aportado a la OTAN lealtad con los principios y los valores, solidaridad con nuestros aliados, una actitud proactiva en las tareas de la organización y un compromiso firme con las misiones desplegadas en los diferentes países. No hace mucho tuve la ocasión de visitar a nuestras tropas, tanto en Lituania como en Letonia, que colaboran activamente ya desde hace muchos años a la disuasión del flanco este. La contribución de España a la organización se plasma también en nuestro apoyo al concepto de seguridad humana, el cambio climático, la agenda de mujeres, paz y seguridad, el uso de las nuevas tecnologías, el incremento de las amenazas híbridas deben de estar en el centro de la acción de la OTAN. La seguridad se ha convertido en algo multifacético. Y a modo de ejemplo, en el marco de la agresión de Ucrania, España ha respondido de forma inmediata, aprobando el mayor paquete de ayuda humanitaria a un solo país, como el que se ha concedido a Ucrania. Y esto es reflejo, igual que la solidaridad con los refugiados ucranianos, ese enorme drama que afecta, por supuesto, a Ucrania y los países de la región, eso es también el reflejo de nuestra sociedad solidaria, comprometida.
y de que la única vía, y esa es nuestra convicción, para contrarrestar las amenazas es garantizando la seguridad en sentido amplio, no solamente la seguridad militar. En definitiva, creemos en un futuro compartido con nuestros aliados transatlánticos. Creemos en una Europa que asume su responsabilidad de su propia defensa, reforzando el vínculo con nuestros aliados transatlánticos y que es capaz también de dotarse de las capacidades necesarias para mantener una respuesta propia. Como aliados hemos asumido como responsabilidad la organización de esta cumbre de Madrid. Como Estados miembro de la Unión Europea, asumiremos en algo menos de 12 meses la presidencia del Consejo en el segundo semestre de 2023. La crisis de Ucrania nos ha dejado y sin duda nos seguirá dejando numerosas lecciones que aprender, entre ellas que la OTAN y la Unión Europea pueden contar siempre con el esfuerzo, con el compromiso y con la solidaridad de España. Muchas gracias y les deseo una fructífera jornada. Y ahora ya funciona. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto estar de nuevo en Casa de América presentando la revista, otro número de la revista. La verdad es que no se nos ocurre mejor sitio para compartir con los lectores el trabajo que hacemos cada 2 meses en papel, aunque hacemos otras muchas más cosas a diario online. Gracias a todos por haber venido una tarde tan sofocante, al ministro, a todos los participantes, los embajadores y sobre todo también a los que participan en este debate, al embajador de Alemania, Wolfgang Doll. Buenas tardes, muchas gracias, embajador. A nuestro editor y Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores, a Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores, amigos, colaboradores de Política Exterior. En este caso hemos tenido las palabras del ministro Álvarez, que escribe un artículo en esta revista. Tenemos también un artículo de la ministra Palacio y de Piqué. Podemos decir que tenemos un overbooking de ministros en este número, con 3 artículos que yo creo que muestran 2 cosas. Por un lado, cómo la política exterior ha dejado de ser, y lo comentábamos antes, mientras esperábamos al inicio de este evento, ha dejado de ser un asunto que solo interesa a unos expertos y a los diplomáticos, es un asunto que ahora mismo está en la sociedad. Y, en segundo lugar, también cómo los que hacen política exterior y los interesados en política exterior han ido de una manera natural moldeando el discurso y su pensamiento y su reflexión sobre temas internacionales para hacerlo mucho más comprensible a toda la sociedad y para mostrar además de una manera muy clara las diferentes implicaciones que todo lo que pasa en el mundo tiene para nosotros en el ámbito nacional, ¿no? El ministro Álvarez escribe en esta revista un artículo, lo acaba de comentar, sobre la cumbre de Madrid y específicamente sobre la otra dimensión de la Alianza Atlántica, que es el flanco sur, como es además una de las dimensiones de la OTAN que afecta específicamente a España. Ana Palacio en su artículo hace una reflexión geopolítica del orden nuevo en el que estamos entrando, en el que Ucrania es un catalizador, pero que es un cambio que viene de mucho más atrás, y todas las cuestiones que se plantean y, sobre todo, qué lugar vamos a ocupar desde Occidente en este orden nuevo y realmente quiénes integrarán Occidente y al lado de quién estaremos en este nuevo orden global. Y Josep Piqué analiza la reconfiguración del escenario de seguridad global, empezando por el escenario europeo, pero ya antes de Ucrania, que sin duda supone el punto final a este escenario de seguridad en Europa y global, europeos y americanos habíamos abierto un debate
sobre cuál debía ser nuestra visión del mundo, cuáles eran las nuevas amenazas a las que teníamos que enfrentarnos, quiénes eran los nuevos actores y qué herramientas y qué instrumentos teníamos que poner en marcha los europeos, los norteamericanos y conjuntamente a través de la relación transatlántica y de la OTAN para hacer frente a este nuevo orden, ¿no? Este número de política exterior realmente se empezó a gestar a finales de 2021, como todos los números de la revista, y mientras lo preparábamos y lo elaborábamos, pues han pasado muchas cosas que ustedes saben, ¿no? Ha pasado pues que ha estallado una guerra en territorio europeo, la Unión Europea ha aplicado sanciones, ha enviado armas a Ucrania, 2 países, Finlandia y Suecia, han pedido entrar en la OTAN, un país que estaba fuera de toda la política de defensa de la Unión Europea como Dinamarca acaba de aprobar e incorporarse también a esta política compartida. Y digamos que el contexto ha acompañado como nunca antes este número de la revista en el que pretendíamos de una manera analizar este debate abierto en Europa y en la relación transatlántica en torno a 2 documentos que para los que estamos metidos en temas internacionales eran muy importantes, pero que queríamos explicar al conjunto de la sociedad por qué eran importantes. Por un lado, la brújula estratégica, que es el documento estratégico y de seguridad que en marzo aprobó la Unión Europea, y el nuevo concepto estratégico de la OTAN que se prevé aprobar y discutir en la cumbre de Madrid, que ya hemos entrado en su cuenta atrás, ¿no? En 2 semanas aproximadamente tendremos aquí a la cumbre reuniendo a todos los líderes de la Alianza Atlántica. Y sobre todo esto queremos debatir con el embajador Dault, con Josep Piqué y con Ana Palacio. Y me gustaría empezar con el embajador Dault para que nos haga una breve descripción sobre cómo cree que llegan Estados Unidos y la Unión Europea a la cumbre de Madrid. ¿En qué estado llegan? En un estado de gran cohesión. Añadiré a la descripción que has hecho antes que los Estados Unidos han asumido un papel de liderazgo en este marco transatlántico, en el marco de la OTAN, un poco muy simbolizado por el encuentro en Ramstein, en la base militar en Alemania, donde teníamos la impresión, con todos los socios de la UE, bajo la dirección de Estados Unidos, teníamos la impresión que Estados Unidos han vuelto a este escenario transatlántico, por suerte. Tenemos una cohesión más grande, no solo un compromiso más grande de Estados Unidos con las relaciones transatlánticas, sino también una cohesión europea ante el desafío ruso y una situación muy profunda de relaciones de confianza entre Estados Unidos por una parte y los europeos por otra parte. Eso es el escenario en el que se desarrollará el cumbre de la OTAN. Muchas gracias, embajador. Antes de seguir con el debate, permítanme que meta una especie de cuña publicitaria de la revista, y es para decirles que la revista desde su fundación, que fue hace 35 años, vamos camino de 36 años, se ha ocupado de una manera muy especial y muy prioritaria de los temas de defensa, porque desde el comienzo el fundador de la revista, que es Darío Valcárcel, que nos acompaña hoy, entendió y apostó la revista y desde España por la integración de los europeos también en materia de defensa como una condición ineludible para que la Unión Europea pudiese tener una política exterior creíble. Entonces, quiero decir que este número de la revista para mí es importante explicar que no es oportunista por la cumbre de la OTAN o porque tenemos una guerra en Ucrania, sino porque creemos
que esto es un tema esencial para la construcción del proyecto europeo y además es un tema de especial interés para España y en el que tiene mucho que aportar. Y ahora paso a la siguiente pregunta. Señor Piqué, ¿habría sido la cumbre de Madrid diferente si no hubiera estallado la guerra de Ucrania? Yo creo que sin duda, ¿no? Habría sido diferente. Vamos a situar mi respuesta, que puede ser un tanto provocadora en su contexto. Desde hace ya tiempo estamos asistiendo a un repliegue de Estados Unidos de áreas de conflicto en los que había estado presente, digamos, de forma clara. Me refiero a Oriente Medio, a Asia Central, también en cierta medida a África o América Latina, y una concentración estratégica de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Por cierto, punto que probablemente también lleva a uno de los múltiples errores que ha cometido el presidente Putin, ¿no? Pensando que esa concentración de atención en el Indo-Pacífico le iba a Estados Unidos a no comprometerse a fondo con la defensa de Europa y su compromiso con la Alianza Atlántica frente a la agresión rusa a Crimea, ¿no? Y esa concentración se refleja en muchos ámbitos. Alianzas como el Quad o el AUKUS, o ahora pues una acción para contrarrestar a su vez la acción de China, gran adversario estratégico de Estados Unidos en las islas del Pacífico o en el sudeste asiático. También tiene un componente de intento de revitalización de alianzas de carácter económico y comercial una vez el presidente Trump tomó la decisión de no ratificar el TPP, ¿no? Y bueno, el compromiso de Estados Unidos con Europa durante la Guerra Fría era muy claro, porque Europa era uno de los principales teatros del conflicto bipolar, ¿no? Y por lo tanto la defensa de Europa era absolutamente vital y estratégica para Estados Unidos. Cuando colapsa la Unión Soviética, de alguna manera el objeto social de la alianza se diluye, se nos ha desaparecido por implosión el enemigo, ¿no? Y llevamos bastante tiempo intentando reencontrar un sentido a una alianza atlántica que aparentemente se había quedado sin adversario. Esto ha llevado a la alianza a hacer operaciones ad hoc en ámbitos, digamos, distintos de los que serían naturales, ¿no? Tenemos la intervención en los Balcanes occidentales en los años 90, pero sobre todo la intervención de la OTAN en Afganistán, ¿no? Y bueno, yo quiero recordarles que no hace tanto tiempo, ¿no?, el presidente Macron hablaba de la muerte cerebral de la OTAN, o que el presidente Trump en su momento habló de la OTAN como un instrumento obsoleto que probablemente tenía que desaparecer, ¿no? Bien, la administración Biden ha cambiado eso, por lo menos desde el punto de vista, digamos, de la exposición de motivos, aunque en algunos momentos ese compromiso con los aliados pues también ha dejado de ser claro, ¿no? Ha dejado mucho que desear. Me refiero, por ejemplo, a cómo se produce la retirada de Afganistán y de qué manera pues, la OTAN tiene que limitarse a hacer seguidismo de alianza de Estados Unidos en ese desgraciado episodio, ¿no? Entonces, voy a la pregunta en concreto. Evidentemente, la agresión rusa le ha devuelto el objeto social a la OTAN. Primero, ha renovado el compromiso de Estados Unidos con la defensa y la seguridad de Europa, algo que no es contradictorio con la concentración en el Indo-Pacífico. Para Estados Unidos es enormemente importante que la respuesta a una agresión rusa en territorio europeo sea lo suficientemente contundente, clara y decidida como para mandar también un mensaje nítido a su gran adversario estratégico que es China y su reivindicación sobre Taiwán. Pensar que Estados Unidos no iba a responder de forma contundente pues era decir, si Estados Unidos no está dispuesto a ir a un conflicto militar con Rusia por Ucrania y por Europa, pues probablemente tampoco estará dispuesto a ir a un conflicto militar en la defensa de Taiwán. A partir de ahí, los europeos, pues nada, nos hemos visto obligados
a hacernos mayores, ¿no?, a madurar y a asumir el principio de realidad. Hemos descubierto que podemos ser objeto de una agresión, que tenemos un riesgo muy claro y que, por lo tanto, ya no vale con descansar nuestra seguridad y nuestra defensa en Estados Unidos, fase adolescente del proceso, esa fase en la que los hijos critican constantemente a los padres, pero saben que cuando vienen baldadas pueden recurrir a los padres. Bueno, pues ahora Europa tiene que asumir esa maduración, ese principio de realidad y corresponsabilizarse de la seguridad y la defensa en el continente europeo, y el único marco que existe es el de la OTAN. Es cierto, y supongo que hablaremos después de eso, que eso puede ser perfectamente compatible con la brújula estratégica y la idea de la Europa de la defensa, ¿no? Pero hay claramente una revitalización de la OTAN, un refuerzo imprescindible del pilar europeo, la aceptación de otras amenazas, como ha descrito muy bien el ministro, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista conceptual, y la idea de que la OTAN es más necesaria que nunca. La prueba más evidente, y con esto termino, es que países tradicionalmente neutrales, unos a la fuerza, como Finlandia, a raíz de la agresión soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y otros por decisión política libre y soberana en el Congreso de Viena en 1815, que es el caso de Suecia, pues han decidido que hay una amenaza y un riesgo reales y que la única manera de protegerse de esas amenazas y de esos riesgos es pedir la integración en la Alianza Atlántica. Por lo tanto, claramente estamos ante un antes y un después. Y la agresión rusa a Ucrania tiene mucho que ver en ese cambio. Voy ahora con Ana Palacio. Claro, hay un antes y un después, porque también los europeos que llegan a esta cumbre de la OTAN son muy diferentes, ¿no? Nos encontramos con una Unión Europea que está sancionando a Rusia y armando a Ucrania. ¿Cómo cambia esto? En primer lugar, la percepción de los europeos que tienen de ellos mismos como actor global, y sobre todo, ¿cómo puede cambiar la percepción que el resto del mundo, o que nuestro aliado en este caso, tienen de nosotros? Bueno, yo quiero saludar primero a Darío Valcárcel, y estamos aquí gracias a él y gracias a una larga trayectoria de calidad mantenida contra viento y marea. Y realmente el testigo ha sido recogido de forma espectacular por el equipo que también encabeza mi antiguo colega de Consejo de Ministros. Vamos a ver, yo creo que efectivamente tenemos que empezar reflexionando cómo nos vemos, cómo Ucrania ha transformado cómo nos vemos. Yo creo que hay distintos planos que se entremezclan. Y yo creo que, en primer lugar, yo por lo menos como europea me sorprendió esa solidaridad europea y esa respuesta de von der Leyen tirándose a las sanciones, a imponer sanciones con muy poco respaldo del tratado. O sea, eso sí que ahí sí que hay una decisión política que responde a lo que es el sentir de los Estados miembros, puesto que si no, a la presidenta de la Comisión la podrían haber dejado. Y esa respuesta de la Unión Europea a mí me parece importantísima. Es decir, tenemos una Comisión que ya ha demostrado que cuando hay voluntad política, hombre, siempre es mejor tener el derecho detrás, porque nosotros somos una construcción en derecho y de derecho. Pero bueno, si hay voluntad política y hay una causa, como fueron las vacunas después de un comienzo en el COVID terrorífico, en que cada cual tiraba la manta, la sardina, en fin, tiraba de todo lo que podía tirar, pues se llega a una respuesta conjunta que la verdad es que ha estado muy bien. Francamente, los europeos solemos ser muy autocríticos en exceso muchas veces. Hay que ser autocrítico, pero no autodestructivo en esa crítica. Yo creo que, por lo tanto, esa ha sido la primera sorpresa, de tener unas instituciones que tocan a rebato con el sentir de los Estados miembros, con la unanimidad de los Estados miembros. Eso es importante y yo no me lo esperaba, francamente.
Yo en eso estaba alineada en la línea putinesca, que es que me esperaba una respuesta mucho menos contundente. Esa es la primera cosa. Yo creo que además, lo ha dicho Josep Piqué, esto nos ha dado una llamada de atención de realismo. Tenemos que tomar en cuenta esta situación y darnos cuenta pues, que en los últimos 20 años la defensa europea total, 20% de aumento. La americana, 60%, partiendo de otras cifras. La china, 600%. La rusa, 300%. Hombre, habrá que mirar eso, ¿no? Tendremos los españoles los primeros, y estoy segura que Josep tiene la misma experiencia que yo. Tenemos que poder decir alto y claro que esto va destinado a defensa. No intentar trampear, buscar a ver cómo este programa de investigación y desarrollo que está destinado a defensa se le puede buscar una vestidura civil para que pueda entrar por tu entonces ministerio y no por el Ministerio de Defensa. Yo creo que ahí hay algo que los europeos no han terminado de racionalizar, pero es una llamada de atención, como muy bien ha subrayado Josep. Luego hay una cosa que yo quiero decir. Yo creo que para los europeos esta guerra de Ucrania, no sé lo que va a durar, pero esta agresión de Rusia a Ucrania nos ha devuelto la épica. Es decir, estamos otra vez en el puente sobre el río Kwai, en Casablanca, por decir los recientes, pero es que estamos en la canción de Rolando, estamos en el cantar del Mio Cid. De repente vemos a gente, a europeos, que mueren por la libertad, que saben que van a morir por la libertad, que dan su vida por la patria. A ver, esto es algo que yo creo que, no sé si, o sea, yo espero que esto se sostenga, pero yo creo que eso forma parte de esa forma de vernos nosotros a nosotros mismos. También nos hemos sorprendido. Anda, en este mundo posmoderno, posnacional, de todos los que hemos creado, pues resulta que ahí tenemos unos europeos que están volviendo a poner sobre la mesa eso, patriotismo, y eso nos afecta. Yo creo que eso es desde el punto de vista general europeo. Luego hay algunas cuestiones que tal vez las pudiéramos, no sé si hoy toca, pero nos pudiéramos analizar, que es cómo cambia la visión de unos europeos frente a otros. De repente aquí tenemos a Polonia, a los bálticos, que son los últimos llegados, y que de repente, bueno, Polonia la tenemos. Y no digo yo que no haya que tenerla en el Tribunal de Justicia por artículo 2, pero resulta que es que el esfuerzo de punta, la generosidad de Polonia, el no decir, sino estar allí, está ahí, y eso está cambiando internamente a la Unión Europea y yo creo que también a los europeos. Luego, yo creo que hay que ver desde el punto de vista de la relación transatlántica, podemos verlo, pero a mí, y me parece que desde el punto de vista de la relación transatlántica, los americanos, nuestros aliados de Estados Unidos, bueno, yo creo que han visto que por mucho que alguien erradamente hablara de la muerte cerebral de la OTAN, pues que la OTAN seguía teniendo sentido y lo que creo que es más importante es que hemos visto en términos generales, como lo ha dicho el embajador, cómo Estados Unidos volvía a liderar, con unas imágenes que tenemos todos en la retina de aquella salida de Kabul a la que ha hecho alusión Josep Piqué, tan terrorífica. Yo soy menos condescendiente, o sea, soy más dura con la OTAN, porque creo que evidentemente los aliados europeos nos hemos encontrado con lo que nos hemos buscado, es decir, que dependemos de Estados Unidos, y a ver si esta vez, no en la salida de Kabul, realmente no movió la aguja, que dicen los americanos, a ver si esta vez entendemos que tenemos que tener esa cosa. Pero a mí lo que más importancia me parece que tiene, y lo hablaba con otro gran amigo que es Enrique Iglesias, lo hablaba el otro día, es cómo nos ve el mundo. Y no voy a hablar de China, que China es un caso aparte y no sé si en esta contestación me da tiempo a hablar de la relación con China, que es interesante, sino cómo nos ve África, cómo nos ve América Latina. Y yo creo que siempre ha habido, siempre quiero decir, después de la Segunda Guerra Mundial,
y desde luego en particular después de la ola de independencias, y relacionado, por lo tanto, con África, pero que en América Latina también es cierto. Hay una tensión, un binomio. Por un lado, respeto, un cierto afán de emulación por estas cuestiones de democracia, etc. Y por otro lado, resentimiento, crítica a esa doble rasero, en fin, digamos que aspectos negativos. Esa tensión ha estado ahí siempre presente y creo que como ministro de Asuntos Exteriores lo hemos palpado, eso que se palpa. ¿Qué ha pasado con esta invasión de Ucrania? Bueno, pues que eso se ha tomado un mordiente especial. Y he de decir, y esto tenemos que ser conscientes, que en estos momentos los africanos, muchos latinoamericanos, aunque en fin, yo tengo y creo que todos en esta casa tenemos una categoría especial para América Latina, pero lo que dicen es: nos estáis metiendo en una guerra que es vuestra, que son vuestros asuntos y nos estáis arrastrando, y para nosotros va a significar problemas de seguridad alimentaria, problemas de suministro energético, más pobreza, pues más una situación complicada. Y por lo tanto, yo frente a esas visiones muy positivas de cómo han resultado las votaciones en Naciones Unidas, creo que hay que mirarlas un poco de cerca y darte cuenta que tú pones el índice de The West y es perfectamente índice de democracias desarrolladas, etcétera, son exactamente las que han estado detrás de las iniciativas en Naciones Unidas, y the rest, más bien en situación de abstención y en algunos casos abiertamente y progresivamente críticas. Para señal, las declaraciones de López Obrador para no ir a la Cumbre de las Américas, que evidentemente la Cumbre de las Américas tiene ha tenido un impacto que viene de este reverdecimiento, de este irritante en esa relación, en esa bipolaridad que digo yo que ha sido siempre la tensión entre esos dos conceptos. Y luego nos queda China, que eso es punto de aparte, capítulo especial, que no quiero yo comerme más tiempo de esta ronda. Yo creo que tendremos algo de tiempo para por lo menos mencionar a China. Les quiero decir que tienen unas tarjetas en sus asientos y pueden hacer llegar unas preguntas y las responderemos al final de la sesión. Embajador, estaba comentando Ana Palacio cómo nos ha cambiado a los europeos la percepción que tenemos de nosotros mismos la guerra de Ucrania y también cómo nos ven los demás. Y yo creo que a todos nos interesa mucho cómo ha cambiado y está cambiando esta guerra a Alemania, qué impacto está teniendo incluso en el gobierno de coalición, incluso en la sociedad alemana, porque Alemania ha anunciado decisiones realmente trascendentales, ¿no?, en su política de defensa e incluso en su política exterior. Bueno, el 24 de febrero ha supuesto un choque por los gobiernos, probablemente para la clase política, pero creo en primer lugar para la sociedad en general. La gente se siente muy tocada en este sentido y hay una gran preocupación y la sociedad, debido también a la cercanía de las cosas. Y hemos visto un cambiado en las encuestas, en la posición de los alemanes en general hacia la OTAN, hacia cuestiones de defensa, hacia cuestiones de armamento. Eso ha cambiado dramáticamente. El canciller alemán ha acuñado el término Zeitenwende, eso será ojalá como Kindergarten, una palabra un poco internacional.
en cambio de época en su discurso 3 días después de la agresión. ¿Qué significa Zeitenwende realmente ahora? ¿Cuál es la significación? Bueno, por supuesto estamos, como los otros socios, al lado de Ucrania defendemos su libertad, su soberanía, con las sanciones que has mencionado antes, con una ayuda en armamento, ayudas financieras, acogida de refugiados. Y no voy a entrar demasiado en detalles porque es más o menos conocido. Lo que quiero destacar es el hilo conductor de esta política, es este cambio. Los principios que construyen el marco de este cambio. En primer lugar, Alemania no actuará a solas. Eso es algo que nos parece muy importante. Y eso es también en cuestiones de suministro de armamento. Número 2, Alemania mejorará sus capacidades militares de manera sustancial. Número 3, no tomaremos medidas que dañarán más a nosotros que al régimen ruso. Y no entraremos en este conflicto como partido de guerra, ni nosotros ni la OTAN. Y eso es un punto que creo hay que explicar un poco más en nuestra comunicación pública. Siempre hay que tener en cuenta los efectos de media y largo plazo. Y no solo hay que crear efectos cortoplacistas para responder a las exigencias mediáticas. El cortoplacismo no estará a la altura del desafío. Hablamos no de un desafío de algunas semanas o de 2 o 3 meses, sino de un desafío duradero y fundamental. Por eso tenemos que, en todo lo que planteamos, pensar en el efecto de largo plazo. Creo que esos son este constituye el marco de la nueva filosofía alemana en este conjunto ante la guerra de Ucrania. Muchísimas gracias. Hay un concepto que se ha instalado en Europa, en todo el debate europeo, y acuñado por Francia, pero defendido también por muchos otros países, la autonomía estratégica, la soberanía estratégica, la autonomía estratégica. Por cierto, el otro día un alemán me explicó que autonomía estratégica es la postura de Alemania y soberanía estratégica es la postura de Francia. Josep Picá, ¿por qué necesita la Unión Europea autonomía estratégica y cómo se construye esta autonomía? Por la política. Y me voy a explicar, ¿no? Europa solo puede ser relevante en el nuevo escenario geopolítico en el que los 2 grandes actores son Estados Unidos y China, y en el que hay pues una serie de actores muy relevantes a otro nivel, pero muy relevantes, como puedan ser pues evidentemente Rusia, pero también India o Turquía o Irán. Si quiere ser relevante, inevitablemente tiene que avanzar en su proyecto de integración como proyecto político. Europa nació de una idea política, que era la reconciliación entre Francia y Alemania después de 3 guerras en los 70 años anteriores, en la voluntad de que no se reprodujeran las condiciones para una nueva guerra entre europeos. Eso es la voluntad de paz y el miedo a la guerra, y eso es una idea política. Pero los padres de la construcción europea, con mucho criterio, siguieron el camino pragmático, que era poner en común una serie de intereses que en otros momentos podían estar destinados a la guerra y ahora pues podían estar destinados a la paz. No es ninguna casualidad que el primer avance serio en la integración europea fuera la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, instrumentos hasta entonces de guerra, a partir de ahí instrumentos de paz, ¿no? Y a medida que hemos ido avanzando
y hemos ido profundizando en nuestra integración económica, evidentemente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del mercado interior, del mercado único, de políticas económicas comunes. Los europeos hemos ido sintiendo la necesidad de ir dándole sentido político a la Unión Europea. Y eso se materializa a partir de Maastricht y a partir también del Tratado de Ámsterdam, cuando decidimos, de forma muy simbólica, cambiarle el nombre al invento, porque hasta entonces llamábamos Comunidad Económica Europea, y decidimos que pasamos a ser algo más que una comunidad, porque queremos ser una unión, y le quitamos los adjetivos, o el adjetivo económica, Unión Europea. Y eso es una clara transmisión de la idea de que la Unión Europea tiene que ser un proyecto político. Y para ser un proyecto político tiene que incorporar los elementos básicos de la soberanía de los Estados-nación tradicionales. Hemos hecho ya grandes avances al respecto. Desde luego, la cesión de la soberanía sobre nuestras monedas o sobre la política monetaria es un enorme avance en esa dirección. Pero inevitablemente, si queremos ser un proyecto político relevante, tenemos que introducir los conceptos de defensa y seguridad, los conceptos de espacio judicial común e incorporar a esas políticas otros ámbitos en los que hasta ahora era intocable la competencia de cada Estado miembro. Por ejemplo, en los temas de salud, como se ha dicho antes, pero desde luego ahora vemos la necesidad de incorporar una política energética común a ese concepto de Europa o de disponer, por fin, de una política migratoria y de asilo que también sea común, ¿no? Por tanto, la autonomía estratégica, la soberanía estratégica, el nombre no hace a la cosa, ¿no? Lo importante es que avancemos. Y además déjenme que les diga, en presencia del embajador alemán, que lo importante es que Francia y Alemania se sigan poniendo de acuerdo y que los demás, particularmente los grandes, España, Italia, probablemente también Polonia, pues acompañemos a ese proceso si avanzamos efectivamente en esa dirección, porque todos estamos absolutamente interesados en que la Unión Europea tenga un contenido más allá de lo estrictamente comercial y económico, porque es nuestra única manera de proyectarnos hacia el mundo como un sujeto político que sea percibido como tal desde el exterior. A partir de ahí podemos discutir horas y días sobre el contenido de esa autonomía estratégica. Hay un punto de partida, que es la brújula estratégica que presentó la Comisión y que ha sido aprobada por el Consejo y que ahora tenemos que ver cómo compatibilizar con el nuevo concepto estratégico de la OTAN para el próximo decenio, ¿no? Para los próximos 10 años. Pero si renunciamos a la autonomía estratégica, que no significa ser independientes de la alianza con Estados Unidos y hacerla al margen de la OTAN, todo lo contrario, pero que significa ser coherentes a la hora de elaborar nuestras políticas presupuestarias o de disponer de una auténtica política exterior común. Bueno, pues si hacemos eso, efectivamente, pues Europa significará algo. Y aprovecho este comentario también para pedir coherencia a todo el mundo. No se puede pedir autonomía estratégica de Europa y una digamos, cierta autonomía respecto de Estados Unidos, o pedirle a Europa que juegue un papel más relevante en los conflictos que nos puedan afectar directamente y al mismo tiempo no asumir que eso requiere inevitablemente el incremento de los presupuestos de defensa. Y sin trampas. Claro que los presupuestos de defensa tienen que incluir proyectos de I+D. Claro que los presupuestos de defensa tienen que incluir, aprovechando el Fondo Europeo de Defensa o la PESCO o el Fondo Europeo para la Paz, tienen que incluir proyectos que nos permitan construir una auténtica industria europea de la defensa, evidentemente. Pero lo que necesitamos es capacidades militares, no solo gastando más, sino sobre todo gastando mucho mejor. La suma de los presupuestos de defensa de los 27 es sustancialmente mayor que el presupuesto de defensa de Rusia, pero no se nos nota. Y no se nos nota porque tenemos
250 sistemas de defensa, cuando Estados Unidos, con mucho más gasto, tiene apenas 35. No se nos nota porque muchas veces nuestras fuerzas no tienen interoperabilidad, porque hay muchas duplicidades, porque cada país tiene su propia estrategia y no la ponemos en común. Hay unas sinergias enormes que también tenemos que explotar y, por lo tanto, además de gastar más, es muy importante que seamos capaces de gastar mejor. Y eso significa que haya una auténtica autonomía estratégica y una dirección política de las políticas de defensa y seguridad desde las instituciones europeas y particularmente desde la Comisión y del Consejo y del Parlamento. Embajador, comentaba Josep Piqué que hay que gastar más. Alemania ha anunciado un incremento enorme en sus presupuestos de defensa. ¿Esta respuesta es un respaldo a la autonomía estratégica de la Unión Europea? ¿Cómo entiende Alemania la autonomía estratégica? Bueno, en primer lugar, no hay gran diferencia entre la cuestión soberanía estratégica y autonomía estratégica. Creo que la fuente de estos matices es una cuestión del lenguaje. En Francia la cuestión de soberanía tiene rasgos trascendentales, de historia, no sé, una significación, digamos, muy profunda. Estando presente. muy profunda. Pero por eso, autonomía para nosotros alemanes es más la significación en alemán, tiene el matiz de independencia, es no que no queremos lograr. Entonces, pero creo que al final hablamos de la misma cosa. Esta cuestión de soberanía estratégica es una parte bastante grande en el acuerdo de coalición, es decir, antes de que hemos visto el ataque ruso, hay que conseguir la protección de nuestra tecnología, de nuestras capacidades, también la protección de nuestras empresas ante sanciones extraterritoriales que hemos visto con una administración estadounidense diferente. Es decir, hay muchas áreas estratégicas importantes, tecnología, sanidad y todo, donde necesitamos una posición de más gran autonomía, soberanía, como queremos llamarle. Lo que no queremos, quizás tendremos que hablar también de lo que no significa soberanía estratégica. No queremos apartar a Europa del resto del mundo, no queremos aislarnos, no queremos erigir nuevas fronteras, regresar a una forma de mercantilismo, no queremos, conseguir, pese a todo lo que pasa, a un mundo un mundo globalizado con un comercio basado en reglas, donde el valor de la derecha internacional sigue siendo importante. Es decir, autonomía estratégica no significa separarse del resto del mundo, y creo que es para referirse a lo que ha dicho antes Ana Palacio, no vamos a crear un mundo cerrado que deja a las puertas fuera nuestros vecinos en el sur, Latinoamérica y otras partes del mundo. Autonomía soberanía estratégica no significa exclusivismo, sino tiene en su definición también la necesidad de conseguir un mundo abierto, un mundo basado en reglas. Puede sonar un poco raro en estos días, pero como meta
de largo plazo, eso debería ser lo que queremos lograr. Ana Palacio hablaba antes, Josep Piqué, de cómo se compatibiliza la autonomía estratégica o la brújula estratégica de la Unión Europea con un nuevo concepto estratégico de la OTAN o con esta, digamos, renovación de la OTAN. ¿Cómo se hace? Yo tengo una pregunta diferente. ¿Por qué se entiende que no es compatible la autonomía de los europeos y la creación de mayores capacidades de los europeos en defensa con un funcionamiento plenamente efectivo de la OTAN? Yo no creo que esa sea realmente la cuestión. Si somos honrados con nosotros mismos, hay dos expresiones muy castizas que se aplican a esta cosa de la autonomía. Digo cosa porque es objeto retórico no identificado, que la primera es que es un poco una caza de gamusino, uno. Y dos, es que, francamente, pues nos tenemos que enfrentar con la realidad. Y lo demás es marear la perdiz. Llevamos mareando la perdiz tiempo. ¿Por qué razones? Pues, francamente, embajador, y yo no creo que tenga que hacer una declaración de mis credenciales europeístas, pero porque Alemania no tiene claro todavía hoy, lo tiene algo más claro, pero todavía hoy no tiene claro el concepto de defensa ni el concepto de defensa que quiere. Francia lo tiene igual demasiado claro y entre medias están todos los demás que si vamos al este, pues bueno, también Alemania está comprando F-35, pero vamos, en el este, los polacos, estos, lo que ven es que ellos quieren amarrar aquí a Estados Unidos. Pero ¿es eso culpa? ¿Es eso...? Yo primero creo que tenemos que ser... La brújula estratégica es un intento de aterrizar ese gamusino de la independencia que estábamos. ¿Son galgos o son podencos? A ver, ¿es independencia o es autonomía? Y mientras tanto, seguíamos en el 2021, mientras que el objetivo de la Unión Europea es que gastemos en conjunto 35%, gastamos el 8%. Esa es la realidad. Y yo no creo que haya que hacer una crítica de plano. A ver, Europa viene de donde viene y viene con las historias. Llevamos una mochila, cada Estado miembro lleva su mochila. Y el área de la defensa es el área de soberanía por antonomasia, es el área del núcleo duro de la soberanía. Con lo cual, yo creo que si los europeos nos tomamos en serio que el ejercicio de estrategia autonómica, el ejercicio de brújula, a ver, uno cuando busca una brújula es porque busca un camino. Uno cuando plantea una estrategia es que ya sabe muy bien a dónde va. Bueno, aquí la brújula, y yo creo que en eso hay que reconocer que es un baño de realismo que también viene marcado, porque no por casualidad se ha llegado a cambiar y a apostar por una brújula estratégica con unos conceptos mucho más claros, que es ver lo que cada Estado miembro considera riesgos de defensa, hacer una bolsa común y empezar a buscar áreas de cooperación. Y estoy hablando bajo la supervisión de verdaderamente nuestro hombre en todos estos debates que está aquí escuchándonos. Yo, por lo tanto, creo que no, de nuevo, usando expresiones muy populares, no debemos echar balones fuera. Lo que tenemos es que desarrollar ahora esta brújula estratégica, y antes lo ha mencionado Josep Piqué, ir a por todas en el ámbito PESCO, ir a por todas en lo que es la agencia, ir a por todas en lo que es el Fondo Europeo, ir a por todas. ¿Para eso qué se necesita? Voluntad política. ¿La tenemos ahora?
Esperemos que sí, esperemos que dure, pero yo creo que si hasta ahora el gran reto era que Alemania, perdón, embajador, pero es así, es que Alemania es muy importante en este asunto, que Alemania se aclarase de una vez qué defensa, qué ejército, cuál es su posición. Yo creo que ahora tenemos una cuestión añadida, y es que los estados del Este, los miembros europeos del Este, tienen un peso mayor por las circunstancias en las que estamos, y tienen una relación privilegiada, que hasta ahora la relación privilegiada de Estados Unidos era claramente con Alemania, ese era el interlocutor, ahora no, ahora Alemania está ahí, tenemos alguna cuestión llamada Nord Stream 2 y dependencia de que los americanos tienen en cuenta, y evidentemente tenemos una Polonia que encabeza y un movimiento de países que habrá que ver cómo encajamos todo esto. O sea que yo creo que yo soy muy partidaria, me parece que el ejercicio de la brújula estratégica es un ejercicio de salud mental y es un ejercicio de empezar a poner las piedras para construir una defensa europea, porque la defensa europea de hoy, como decía Josep Piqué, por redundancias, por faltas de compatibilidad, por todas las razones esas, no sirve para defender Europa. Y lo teníamos ya, porque los Balcanes, no nos olvidemos que tampoco fue hace tantísimo tiempo. Y yo, por lo tanto, vuelvo a decir, no nos toca a nosotros. Y lo que creo es que ahora hay que tomar la brújula estratégica y empezar por los distintos capítulos y empezar a buscar cómo construimos. ¿Cuál es mi problema? Pues que tenemos ese avión fantástico, que es en inglés Future Combat Air System, que es un avión de combate de sexta generación, que lo tenemos en Callao, por cierto, en el que participa España, con Alemania y con Francia, y participamos para España. Yo he de decir como español que es un orgullo que participamos al tercio, en ese, que fue lanzado por los 3 países y que está encallado por unas cuestiones de cómo se enfoca un determinado subproyecto de esos entre empresas. Porque claro, aquí nos olvidamos, lo ha aludido Josep Piqué, tenemos 178 sistemas de armamento, 19 aviones de combate, 19 carros de combate principales. O sea que tenemos también una cuestión que ver con con las empresas europeas que luego vienen a quejarse de que Alemania o Polonia o España, que tiene que sustituir a los F-35, pues vuelva a comprar americano. O sea que yo creo que menos palabras, más actos, y que en ese sentido la brújula estratégica es bienvenida. Es un baño de realismo, es un baño de humildad, es un baño de empezar, no por arriba y con grandes discursos y con grandes estrategias, sino buscando la brújula para establecer esta estrategia que nos lleve a que la defensa europea sea suficiente para defender Europa. Muchas gracias. Embajador, ante la cumbre de Madrid de la OTAN y con los cambios que ha anunciado el gobierno alemán en su política de defensa, ¿cómo se situará Alemania en la OTAN? En primer lugar, quiero volver un poco a la famosa cuestión de los F-35, porque hay una concepción un poco que, como dicen los diplomáticos, tengo otra perspectiva sobre este asunto. Hubo que comprar con gran urgencia F-35 para mantener en esta situación de crisis nuestras capacidades a la participación nuclear. Estas capacidades de repente inmediatas han sido necesarias son la aportación de los F-35. Hemos al mismo tiempo
comprado una serie de Eurofighter por el reconocimiento. Hay un artículo también en la política exterior que me parecía donde yo añadiré otra perspectiva. Eso, el compromiso de Alemania a una política de defensa en común ha sido grande, es parte del acuerdo de coalición, es decir, el programa de gobierno. Creo que no hay dudas sobre eso. Hemos mencionado el programa de Eurodrone, FCAS y todo. Hay dificultades, por supuesto, pero hablamos de Europa, no hablamos de un otro país donde se puede tomar decisiones dentro de pocos meses. Creo que dentro del actor internacional, creo que necesitamos asegurarnos Has preguntado por el papel de Alemania en el seno de OTAN. Creo que hay que ver muy claramente que no hablamos de alternativas, no hay una política y capacidades de defensas europeas por un lado y capacidades de la OTAN por otro lado, sino hay una complementariedad. Creo que eso hay prácticamente una gran sintonía en esta cuestión y eso nos parece muy importante también y apoyamos a la visión, por ejemplo, española de ver la OTAN con la famosa 360 grados. Eso nos parece muy importante también con las capacidades que la UE tiene a su disposición. Muchas gracias. Sí. El embajador lo ha dicho por algo que yo he dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo con el embajador, que nadie tome mis palabras de otra manera que el decir las cosas por su nombre. A ver, no es solo Alemania, es que evidentemente en estos momentos no tenemos nosotros alternativa, de la misma manera como se demostró en los Balcanes y como luego se demostró en Libia más cercanamente, es que no tenemos, necesitamos capacidades americanas que nosotros no tenemos. Por eso la oportunidad de hacer este avión de sexta generación, que es algo que tenemos que apoyar, y no puede ser, y lo digo como Estado, miembro, o sea, como española, yo no quiero, no entiendo, no participo de que intereses de celos entre empresas, o no celos, o igual, pero que se aclare, que se solucione y que el proyecto siga adelante. No, si ese proyecto no va adelante, yo cuestionaré qué voluntad tenemos, francamente, qué voluntad tenemos de verdad llegar a una autonomía, perdón, pero que quede claro que, embajador, que yo estoy totalmente de acuerdo y además he dicho que España va a comprar F-35 también, pues es que necesitamos. Josep Piqué quiere añadir algo. Porque el tema del FCAS me lo conozco muy directamente, porque presido una empresa española que es un componente básico del apartado de los motores del futuro avión de combate y por lo tanto he vivido muy de cerca las negociaciones a tres bandas para ponernos de acuerdo con la empresa alemana MTU y la empresa francesa, en este caso Safran. Y debo decirles que ha sido un calvario. Hoy mismo he leído unas declaraciones del máximo responsable de Dassault, francés, diciendo que el FCAS no estará disponible hasta la década de los 50. ¿no? Añadamos otra cosa, añadamos que hay otro proyecto en Europa de un futuro avión de combate. No estamos hablando solo de un avión de combate, ¿eh? Esto no es un nuevo Eurofighter, eso es un sistema de defensa, un sistema que incluye el avión de caza, por supuesto, pero muchas más cosas. Bien. Pero hay otro que está en marcha en Europa, encabezado por el Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, pero en el que participan empresas italianas y suecas. Voy a utilizar una expresión castiza, es un contradios que pase eso. Ya nos pasó con el Eurofighter y el Rafale, ¿no?
Entonces, hay mucho camino por recorrer. Y como hay mucho camino por recorrer, hay que insistir sin ninguna duda. Y hay que apretar y hay que hacer todo lo que se pueda, pero sabiendo que después tenemos unas necesidades a corto plazo que vamos a ser incapaces de abordar. Y por lo tanto tendremos que comprarle los F-35 a quien se los tenemos que comprar, ¿no? Pero vamos, era una postilla a este tema del futuro avión de combate que, como estoy viviendo muy de cerca, pues por eso quería hacer un comentario. Bueno, es que con la brújula estratégica y el aumento, no solo de Alemania, otros países, incluido España, también han anunciado el aumento de sus presupuestos de defensa. Esto exige realmente, aunque se acordó hace 2 semanas, ¿no?, coordinar la adquisición de capacidades, pero también realmente desarrollar una verdadera industria europea de defensa, ¿no? Sin duda necesitamos. Es más difícil gastar que ahorrar. Sí. Damos al nuevo concepto estratégico de la OTAN que todavía no conocemos, pero sí yo creo que tenemos algunas pistas de qué mapa de amenazas contempla la alianza para el futuro. Hemos visto que en los anteriores conceptos estratégicos la OTAN efectivamente ha ido mirando a otros actores y a otras regiones. Josep Piqué, ¿qué amenazas cree que va a recoger ese concepto estratégico? ¿Qué tareas va a asumir la OTAN? Y hemos mencionado aquí China, ha salido un par de veces, y que no me gustaría que terminásemos la sesión sin mencionar de qué manera estará o debería estar presente China en el concepto estratégico. Como estamos ya muy encima de tiempo, voy a intentar ser muy breve, ¿no? Yo creo que lo ha definido muy bien el ministro Álvarez en su intervención. La OTAN tiene que contemplar, además de los riesgos que nos vienen del flanco oeste, a los riesgos que nos vienen del flanco sur. Y los tiene además que poner en condiciones de igualdad. Hoy nos parece mucho más perentorio por la agresión rusa a Ucrania atender ese frente, pero es igual de perentorio e igual de peligroso dejar de atender el frente que nos viene del norte de África y del Sahel, ¿no? Y luego esa visión 360, que quiere decir que tenemos que garantizar la seguridad y la defensa en el sentido convencional, y eso implica muchas de las cosas que se acaban de decir, en el ámbito de la industria de defensa, en el ámbito del gasto militar, en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de la utilización pragmática de los instrumentos que ya tenemos y de ver la brújula estratégica como un íter, ¿no?, como un camino para ir avanzando, pero también tenemos que incorporar todo lo relativo a lo que llamamos la guerra híbrida, y por lo tanto hay que tener una estrategia para combatir desde la desinformación a disponer de una política energética que nos dé mayor seguridad y reduzca, como hemos visto, nuestras enormes vulnerabilidades. Tenemos que tener un compromiso con la lucha contra el cambio climático, tenemos que incorporar pues, todo lo relacionado, lo acabo de decir, con la transición energética y medioambiental. Hay toda una serie de elementos de guerra híbrida y de zonas grises que han ampliado enormemente el concepto de seguridad y que van a ser grandes protagonistas en los próximos años, ¿no? Y en ese contexto yo creo que hay que situar la visión sobre China. La visión sobre China tiene que incluir, desde el punto de vista de la Alianza Atlántica, los conceptos de seguridad de 360 grados y, por lo tanto, de evitar riesgos que nos puedan venir de la utilización de las nuevas tecnologías digitales y, de alguna manera, la dependencia de determinados suministros que nos puedan venir de China, cuando lo que estamos intentando hacer ahora es precisamente reducir al máximo la dependencia de los suministros energéticos que nos vienen de Rusia, ¿no? Por tanto, yo creo que China tiene que estar inevitablemente también presente en estos términos. Muchísimas gracias. He recibido una pregunta, pero es que no es una pregunta, es un comentario específico para el embajador. Entonces yo propongo, Alberto Cargabajosa, se lo voy a trasladar al embajador y quizá luego lo pueden hablar, porque realmente es un comentario, no es una pregunta. Y me gustaría terminar con dos preguntas muy concretas. Una a Ana Palacio y otra al embajador Dolt.
a Ana. Empezaba este coloquio el embajador hablando de la cohesión y la unidad. Americanos y europeos llegaban a la cumbre de Madrid cohesionados y unidos. ¿Qué posibilidad hay, qué riesgo hay de que las elecciones de noviembre, las de medio término o incluso en 2 años, esta unidad se descomponga, incluso nos encontremos los europeos con que al otro lado tenemos una presidencia estadounidense que realmente cuestiona incluso la propia utilidad de la OTAN? Bueno, a ver, francamente sí, por supuesto que hay esa posibilidad, pero vamos a ver, nosotros ahora tenemos una situación actual a la que tenemos que dar una respuesta actual y luego una proyección de futuro. Yo creo que de toda esta agresión rusa a Ucrania hemos sacado que Estados Unidos, yo creo que vuelve a empezar a entender, por supuesto hablamos de un país en el que we the people, que es como empieza digamos que su carta vertebrante, su documento vertebrante, no sabemos lo que es. Todas nuestras sociedades tienen problemas de fractura, y la sociedad americana está fracturada de fondo. Y eso, más que si va a volver Trump o no, eso es lo que yo creo que nos debe preocupar y nos preocupa. Ahora bien, yo creo que lo que ha demostrado Estados Unidos en esta trayectoria es, que francamente los contrapesos, el otro día, abro aquí un paréntesis, alguno estaría en la conferencia de expansión. El profesor chino dijo que en el 2024 fue más allá que nuestra moderadora. Lógicamente, nuestra moderadora tiene un planteamiento, digamos que intelectualmente impecable. Pero él dijo claramente, es que en el 2024 podemos tener regime change. Hablaba en inglés, o sea, regime change en Estados Unidos. Regime change. Y yo dije, mire, no. O sea, lo que se ha visto es que precisamente el regime aguanta. Que las instituciones y los contrapesos, hombre, no idealmente, pero ahí están, ahí ha estado el Tribunal Supremo, ahí han estado las cámaras, ahí ha estado todo ese sistema con fallos, podemos buscar una situación mejor. Con lo cual, yo lo que veo es, Estados Unidos lo definió Madeleine Albright y lo definió en el 93, es the indispensable nation. Bueno, pues vamos a ser claros, sigue siéndolo, indispensable nation. Ahora ellos tienen que que declinar esa nación indispensable en un mundo que nada tiene que ver con el del 93, que era el mundo post-Guerra Fría. Y tienen que entender que ese liderazgo es completamente distinto y que yo creo que es un liderazgo de compartir. Y de ahí la buena noticia de este nuevo entendimiento de los Estados Unidos. Como ha dicho antes Josep Piqué, estaban totalmente enfocados al Indo-Pacífico y han vuelto a los europeos, y yo creo que lo que tendría que salir de aquí es una tarea común, unir al mundo de la mano. Y yo voy a decir que al mundo, a lo que es, lo ha dicho también antes, yo creo que ha sido, no sé si el embajador, es esa idea del mundo que hemos construido de instituciones y reglas después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que reformarlo. O nosotros encabezamos esa reforma con los Estados Unidos y allegamos una parte de esos países que no están alineados, porque también el otro día se dijo que, bueno, que el sur global lo representaba China, y dije, mire usted, no, francamente, no creo que eso sea la realidad en este contexto. Decían, bueno, es que la postura del sur global es la postura de China, y China de alguna manera abandera esta situación. No, no creo. Yo creo que nuestra tarea no es preocuparnos, evidentemente nos preocupamos de lo que puede pasar, porque además hay precedentes. O sea, si aquí empieza, como decía hoy el Financial Times, a haber una inflación importante en Estados Unidos, a haber problemas de economía, pues recordemos que que Bush 41 pierde las elecciones por razones económicas cuando tenía
vamos, se presenta Clinton contra él porque nadie se quería presentar contra él porque tenía tal prestigio con la reunificación alemana que nadie se quería. Se presenta Clinton y las gana. ¿Por qué? Porque it's the economy, stupid. Y luego, en el 94, Clinton pierde por abrumadora, o sea, le barren, los republicanos le barren en Congreso y en Senado con Newt Gingrich y todo esto por la misma razón de cuestiones económicas. O sea, que nos debemos de preocupar. Dicho esto, bueno, lo que hay es que buscar, con los mimbres que tenemos, afrontar el gran reto que tenemos, que no es otro que lo que yo decía en este artículo que tan amablemente y tan agradecida estoy de que haya publicado la prestigiosa política internacional, que es abordar este orden, que no podemos dejar que se vaya a un desorden, que es lo que apuntan muchos estudiosos, que sea un orden en el que nosotros tenemos un papel que jugar, y los europeos en particular, porque vamos a pasar una temporada mala en esa tensión también entre poder e instituciones. Ahora gana el poder crudo y duro y va a pasar nada. Pero yo vamos, he visto, y esto creo que ahí el embajador y los tres estaríamos de acuerdo, que hemos visto cómo de verdad funciona esa potencia regulatoria de la Unión Europea. Cómo en tantas cosas, desde la privacidad por defecto hasta la directiva de plásticos, cómo Europa se le mira en algo tan fundamental como son las reglas. Y ahí tenemos que perseverar, o sea, que nosotros seamos abanderados de eso, pero necesitamos a Estados Unidos, que en fin, que no son Estados Unidos, y luego necesitamos atraer a ese esfuerzo, y de ahí honradamente la preocupación que yo tengo, que ahí podría hablar mucho mejor Enrique Iglesias, de lo que ha sido la Cumbre de las Américas y lo que es esa relación que ellos llaman hemisférica. Pero yo ahí lo dejaría. Bueno, pues voy a terminar con una pregunta al embajador Dor. Tenía otra pregunta para redondear la sesión relacionada con el título, ¿no? Renovar el vínculo transatlántico, pero Ana la ha respondido un poco. Y además voy a hacer una pregunta para dejar ya planteado el debate siguiente, porque habla Ana, ¿no? Esta capacidad de la Unión Europea de ser un actor irregular, etcétera, ¿no? Nos estamos dotando de poder, estamos dotándonos de herramientas para hacer un actor poderoso en el mundo. Pero ¿puede la Unión Europea ser un actor geopolítico importante con el actual sistema de toma de decisiones? Bueno, lo que necesitamos es la introducción de decisiones por mayoría. Esa es en el ámbito de la política exterior y de seguridad necesitamos un cambio del régimen tenemos que cambiar el régimen de la unanimidad que tenemos ahora hacia la cuestión de mayoría. Si no logramos esta meta, no vamos a avanzar en todas las cuestiones de la soberanía estratégica en el ámbito de política exterior. Es una gran tarea porque supondrá probablemente un cambio de los acuerdos, pero también hay, como siempre en la UE, trucos para buscar un camino más practicable en este momento. Tendremos, por supuesto, que asegurarnos de que los países más pequeños tienen su participación adecuada, pero sin la introducción de decisiones por mayoría, una mayoría calificada de una manera u otra, no vamos a avanzar. Eso es decisivo, a mi parecer. Pues muchas gracias, embajador. Josep Piqué quiere añadir algo más. Un comentario brevísimo al respecto, ¿no? Hay un camino, yo estoy completamente de acuerdo con eso, completamente. Pero hay un camino quizás pragmático para llegar al mismo sitio sin la complicación política que supone romper con la regla de unanimidad, ¿no? Y que además hemos utilizado en otras ocasiones y que está recogida en los tratados, que es el de las cooperaciones reforzadas. Los países europeos, en una gran mayoría, hemos decidido compartir la moneda y delegar la autoridad monetaria en el Banco Central Europeo, pero hay otros que no.
muchos países europeos hemos acordado lo que llamamos Schengen. Estamos ahí una mayoría, otros decidieron que no. ¿Quiere esto decir que marginamos a los que no están? No, simplemente quiere decir que los que están dispuestos a avanzar en la integración lo hacen y dejan la puerta abierta para que en cualquier momento y en cualquier circunstancia, los que han decidido por decisión política, por opción política propia, pues quedarse al margen, pues puedan incorporarse si así lo desean, ¿no? Ya sé que eso nos remite a los círculos concéntricos y a la geometría variable y que son cosas que llevamos debatiendo desde hace décadas, ¿no? Pero yo creo que puede ser una vía de aproximación pragmática que hemos utilizado para cosas tan importantes como la moneda o la libre circulación de las personas. ¿Por qué no la podemos utilizar para poner en común seguridad y defensa? Bueno, vamos a cerrar aquí ya la sesión. Siento mucho, es que esta última pregunta ha llegado muy tarde y plantea un debate completamente diferente. Quiero dar las gracias a Ana Palacio, Josep Piqué y a Wolfgang Dörr porque hayan estado con nosotros y a todos vosotros por haber asistido a este debate. Muchísimas gracias a Casa de América y esperamos aquí para presentar el próximo número de la revista, que será ya en julio o agosto. No sé si vamos a tener capacidad de convocar a alguien en esas fechas. Muchísimas gracias.